Que Dios les bendiga, queridos hermanos, bendiciones a todos los que nos estén escuchando. Queridos y queridas, estamos en la serie de devocionales No pare de sufrir. Hoy es el día 10 y el devocional de hoy se titula Para gloria de Dios. Estamos yendo al Nuevo Testamento, enfocándonos en el tema del sufrimiento y hemos estado buscando en la palabra de Dios, pues estas categorías para explicar lo que nos sucede, para encontrar basados en lo que Dios ha revelado en su palabra, por qué sufrimos, qué tipo de sufrimientos existen, qué razones existen. Y recuerden, esto no es una ciencia exacta, simplemente son, digamos que ayudas de la palabra de Dios que nos permiten ver nuestra situación, nuestras experiencias, según lo que Dios según quién es Dios, según lo que Dios ha revelado de Él, de cómo funciona el mundo, de quiénes somos nosotros y de qué hay que hacer, especialmente en los momentos de dolor. Y hoy se llama Para gloria de Dios, porque hoy vamos a leer un pasaje en el libro del Evangelio de Juan, en el que precisamente le hacen la pregunta a Jesús: ¿por qué está sufriendo este hombre, un ciego de nacimiento? ¿Por qué sufrió? ¿Por qué sufre esta enfermedad? ¿Será por sus pecados? ¿Será por los pecados de sus padres? Y Jesucristo da una respuesta maravillosa y se las adelanto, les hago el spoiler de una vez. Jesucristo dice: no, no, no es ni por sus pecados, ni por los pecados de sus padres. Así no funcionan las cosas, dice Jesús, sino para que las obras de Dios se hagan manifiestas en su vida. Y vamos a entender a qué se refiere eso. Yo le resumí con esta frase: para gloria de Dios. Y vamos a entender qué significa eso. Vamos a Juan 9, del 1 al 12, no sin antes orar. Gracias, Señor, por este devocional. Gracias por tu palabra, Dios mío, que es nuestro alimento diario, es el aire que respiramos, Señor, es lo que nos nutre, lo que nos da fuerzas, y por eso venimos a ti diariamente, Señor, porque en ti encontramos palabras de vida eterna. Permite, Señor, que hoy escuchemos tu voz, que tengamos atentos nuestros oídos, abierto nuestro corazón, dispuesto todo nuestro ser para escucharte y obedecerte. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, queridos hermanos. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos, vamos a leer, si no me equivoco, del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios, del 1 al 12. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Miren, mis hermanos, en aquella época había una creencia común entre los judíos, y existe hasta la fecha, el día de hoy, entre muchas religiones y maneras de pensar, que dice que las personas sufren o experimentan ya sea enfermedades o situaciones de pobreza o cualquier otra situación, digamos, no afortunada en la vida, y es consecuencia o de tus pecados, es consecuencia de tus pecados, de como castigo divino. Es una especie de karma, lo que se conoce en las religiones hindús como el karma, esta idea de que hay una especie de fuerza cósmica que todo lo pone en la balanza, y que si tú te portas mal, si haces algo malo, si cometes pecados, entonces algo malo te va a pasar en la vida. Y hemos visto en estos devocionales que hay veces que efectivamente sí experimentamos las consecuencias de nuestros pecados, pero eso es una cuestión natural, lógica, de que a veces experimentamos las consecuencias de nuestros propios errores, que no siempre, porque a veces Dios tiene gracia y porque a veces el mundo funciona así. Como un poco es la enseñanza del libro de Job, la vida no es siempre exactamente justa, no es una ley universal absoluta, ciencia exacta, que exactamente cada cosa mala que haces se va a balancear con algo malo que te pase. No, no funciona así el mundo. Sí hay veces que experimentamos las consecuencias de nuestras propias malas decisiones, pero no siempre es así. La Biblia no enseña eso. De hecho, la Biblia enseña que no tenemos que sufrir todas las consecuencias de nuestros pecados. Por la gracia de Dios, Jesucristo murió por nuestros pecados y no tenemos que sufrir lo que deberíamos sufrir, el infierno, la condenación eterna. Y también hay veces que hay personas inocentes que les toca sufrir porque este mundo es un mundo caído. Entonces, en general, la Biblia enseña que esta idea del karma ni para un lado ni para el otro es real, no existe. Sí hay veces, otra vez, sí hay veces que experimentamos las consecuencias de nuestras malas decisiones, pero no es una ley, no hay una fuerza cósmica que está balanceándolo todo. Y en aquella época se pensaba que así era, que si una persona está enferma, un pecado atorado tiene ahí, Dios lo está castigando, el karma está haciendo su fuerza y por eso te está pasando algo malo. Y la pregunta surgía con aquellos que nacen con alguna enfermedad
desde que están en el vientre o desde que salen del vientre de su madre. Si tienen alguna enfermedad de nacimiento, ¿cómo podemos decir que es consecuencia de su pecado si ni siquiera habían nacido y ya tenían esa enfermedad? Y algunos judíos explicaban que podía ser porque pecaron antes de nacer, que allá no sé en qué limbo cósmico o en el seno de Abraham o yo que sé dónde, las personas antes de nacer podían pecar y por eso nacían con enfermedades. Otros explicaban que era el pecado de sus padres. Como sus padres habían pecado, entonces este joven, este niño, esta niña, nacía con esa enfermedad por el pecado de sus padres. Se parece un poco a esta idea de las maldiciones generacionales, ¿no? Que hay una maldición que tu abuelo se portó muy mal o hizo quién sabe qué cosas, entonces hay una maldición en la familia y por eso te están pasando estas cosas, que parece más bien brujería que cristianismo. Es más brujería que algo bíblico de la palabra de Dios. Y tienes que romper las maldiciones a través de yo no sé qué conjuros que parece más sacado de Harry Potter que sacado de la Biblia. Y Jesucristo responde a todas estas ideas. Miren cómo responde Jesús, versículo 3. Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesucristo dice, no, así no funciona el mundo. El karma no existe, el karma no es una fuerza cósmica que está ordenándolo todo, no. Seamos más bíblicos, vayamos a la palabra de Dios, qué está pasando en el mundo. Y es lo que hemos estado haciendo nosotros en esta serie de devocionales. Hemos estado desde el principio, ¿verdad? ¿Por qué sufrimos? Porque el mundo está caído, porque los seres humanos desobedecimos a Dios, porque Dios nos disciplina. Y bueno, hemos dicho un montón de cosas de por qué sufrimos, pero a grandes rasgos dice Jesucristo aquí, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Por qué está este hombre ciego? ¿Por sus pecados? No. ¿Está ciego por los pecados de sus padres? No. ¿Por una maldición generacional? No. La respuesta aquí, digamos que teológica, bíblica, está ciego porque en el mundo hay pecado, porque este es un mundo caído, imperfecto, donde hay enfermedades, donde hay muerte, donde hay destrucción, pero Jesucristo va más allá de todo eso. No solamente Jesús va a la causa del pecado, sino también al destino, al propósito. Se va hacia adelante. Jesucristo dice, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesucristo hace milagros y Jesucristo sana personas porque tiene compasión de ellos para mostrar su poder, pero también para mostrar que Él es el enviado de Dios, el Hijo de Dios que viene a este mundo a hacer frente a las fuerzas del mal. Este es un mundo caído, corrompido y Jesucristo ha venido para sanarlo. Jesucristo ha venido para restaurarlo. Este es un mundo tocado por el pecado, distorsionado por la desobediencia de los seres humanos y Jesucristo ha venido para arreglar ese problema. Por eso Jesús dice aquí, este hombre está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y después Jesús lo sana. Y el hecho de que Jesús lo sane, sí, es por el bien de este hombre definitivamente, pero Jesús no sanó a todos los ciegos del mundo. Y sí, es para mostrar su poder. Pero Jesús mostró su poder, como les dijo en una predicación. Una señal les voy a dar, la señal de Jonás. Jesucristo mostró su poder más grande, no en sanar enfermos, no en calmar la tempestad, no en la alimentación de los 5,000. La verdadera muestra de quién es Jesús es la muerte en la cruz y la resurrección. Entonces, este milagro de sanar a un ciego es para mostrar que el reino de Dios está irrumpiendo en nuestra realidad. Si el problema de los seres humanos es el pecado que trajo enfermedades, muertes, violencia y destrucción, el hecho de que Jesús venga y sane y se oponga a la enfermedad y se oponga a eso que el pecado ha distorsionado a nosotros, es una muestra de que Jesucristo viene a iniciar una nueva era, a iniciar una nueva realidad, a descender, a traer, a acercar el reino de Dios, que el reino de Dios es esa realidad que viene a sanar el mundo y viene a restaurar el mundo. Por eso aquí Jesús dice, no, el mundo no funciona así como en karma. No existe una fuerza cósmica que se supone que viene a balancear todo. Sí, a veces sufrimos las consecuencias de nuestros pecados, pero también a veces no sufrimos las consecuencias de nuestros pecados y a veces sufre gente que no merecería sufrir porque el mundo está tocado por el pecado y está distorsionado y hay un desorden en el mundo, pero Jesucristo viene a ordenarlo. Y a eso vino Jesucristo, y a eso vino a morir en la cruz, y a eso vino a resucitar, a que entendamos, mis queridos hermanos, que solo en Él hay restauración, que solo en Él está la gloria de Dios. Por eso le puse este devocional para gloria de Dios. Hay veces que nuestras enfermedades
que nuestro sufrimiento es para dar gloria a Dios. Ahora, eso no significa que que Dios dice, quiero recibir gloria, voy a mandarle este dolor, esta enfermedad a ese hermano, y nos manda un rayo. No, no significa eso. Significa que Dios a veces permite que pasen cosas, o a veces pasan en el mundo cosas simplemente porque hay maldad en el mundo, pero Dios las puede usar para revelar su gloria. Dios las puede usar para mostrarnos que Él está transformando este mundo. Dios las puede usar para mostrarnos que este mundo está tocado por el pecado y que necesitamos un Salvador. Así es que quiero decir tres cosas, mis queridos hermanos. Número uno, el sufrimiento no siempre es consecuencia directa del pecado. Siempre es consecuencia del pecado original, del pecado que hay en el mundo, pero no necesariamente de nuestro pecado, así como si Dios tuviera una lista ahí de todo lo que vamos haciendo mal y tuviera que darnos un castigo por cada pecado. Y tiene una lista de cada cosa que hacemos bien y tiene una recompensa que darnos para cada cosa que hacemos bien. No, no funciona el mundo así. El mundo no funciona por una especie de, de salario, de recompensa por cada cosa mala o buena que hacemos. No funciona así el mundo. Y esta idea está muy metida en todas las religiones y está muy metida incluso en algunos cristianos. Esta idea que si te portas bien, te tiene que ir bien, y si te portas mal, te tiene que ir mal. No, no funciona así. Job era el más justo de todos y le fue como en feria. Los cristianos del primer siglo eran los cristianos, eran la gente que buscaba a Dios, que amaba a Dios, que hacían el bien, y los perseguían, los encarcelaban, los quemaban, los decapitaban, morían atrapados, devorados por las bestias. Y de pronto hay personas malas que al parecer tienen muchas posesiones y tienen salud. No funciona el mundo con una especie de karma. Sí, al final, no hay nada, como dice Jesucristo, no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Y no hay nada que hayas perdido por el nombre de Jesús que no te vayan a dar 10,000 veces. Por supuesto que hay una, digamos, por decirlo así, recompensa final al final de los tiempos, pero no es por una especie de tablita que Dios te va contando, es por gracia de Dios, es por amor de Dios y tenemos alguna recompensa al final de todo. Como dice el Apocalipsis, la corona de la vida, aquel que permanezca fiel hasta la muerte. Es por gracia de Dios, no porque nos lo hemos ganado, no nos ganamos el cielo con nuestras obras, no compramos el cielo con nuestras obras. Jesucristo vino a morir por nosotros y a mostrarnos su gracia, su amor y todo lo que tenemos, nuestra salvación, la vida, cosas materiales en este mundo, la presencia de Dios, felicidades por gracia de Dios. Así es que, mis hermanos, quitemos de nuestra mente esta idea de que hay que portarnos bien para que nos vaya bien, de que hay que portarnos mal, de que si nos portamos mal nos va a ir mal. No, el mundo no funciona así, porque entonces estaríamos solamente viviendo por conveniencia y amando a Dios solamente por interés. No, amamos a Dios y servimos a Dios y nos portamos bien porque hemos sido transformados, porque estamos agradecidos, porque Él trabaja en nuestro corazón, no para conseguir algo, sino porque ya hemos sido transformados. Segunda enseñanza, el sufrimiento nos puede llevar a conocer a Dios. Hay veces que las situaciones que nos pasan en nuestra vida, tristes, duras, difíciles, nos muestran a Dios, vemos a Dios en las cosas difíciles de la vida. Y número tres, el sufrimiento puede ser vencido por el poder de Dios. Jesucristo sana a este ciego de nacimiento. Y ahí, bueno, tuvo una historia y podríamos predicar 10 sermones sobre esta historia. Pero me quedo con estas primeras ideas que hemos reflexionado aquí, para que la gloria de Dios se manifiesta, para que las obras de Dios se manifiestan. Mis hermanos, el dolor, la ceguera, cualquier sufrimiento puede ser vencido por el poder de Dios, y a eso vino Cristo Jesús. Así es que confiemos en Él. Me recuerda lo que dijo José el soñador, en el libro de Génesis. Lo vendieron sus hermanos y pasó por un montón de sufrimientos y al final de todo los perdona y les dice, no se sientan mal, porque todo esto que pasó fue para preservación de vida. Aunque fueron sufrimientos, tuvo un propósito final, dar gloria a Dios, para preservar vida. Mis queridos hermanos, confiemos en que todo lo que pasa en este mundo puede llevarnos a ver la gloria de Dios, puede llevarnos a un propósito final. Y aunque a veces no haya consecuencias directas y no entendamos por qué pasan las cosas simplemente por el pecado, en última instancia,
en última instancia estamos seguros en las manos de Dios, porque Dios tiene todo en su control y estamos en sus manos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este devocional. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu gracia maravillosa. Gracias porque viniste a este mundo a hacer frente a las fuerzas del mal, Señor. Permítenos estar en tus brazos, confiar en ti y ver tu gloria aún en nuestros sufrimientos. En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Amén, mis hermanos, hermanos. Pido bendición para todos ustedes. Que Dios esté con cada uno de ustedes que están escuchando. Bendiciones.